con respecto al laboratorio y los conceptos iniciales. Yo sé que esta guía tenían que entregarla y toda la cosa. Algunos tenían que entregarla antes de ayer, creo, la otra sección, y otros tenían que entregarla el 3 de septiembre. Bueno, yo les aviso ya que posiblemente la van a tener que entregar, pero la fecha se va a posponer, ¿ya? Porque tengo que relacionar ciertos factores y ver cosas de esto mismo. Es más, de hecho ayer no pasamos de la pregunta 1, pero con un fin específico. No es que no pasamos porque los chicos no entendieran, no pasamos por la siguiente cosa. ¿Qué dice la pregunta guía de la guía 1? Ustedes la tienen, la vieron, ¿cierto? Se supone que la hicieron, se supone. Identifique los 5 componentes de un sistema de comunicación de datos. Modelo de Cloud Channel. Disculpen. A mí me dijeron los otros chicos que la parte de entre paréntesis del modelo de Cloud Channel no salía. ¿Eso es cierto? ¿O en la versión de ustedes sí salía? Y yo no sé si les enviaron la misma versión de la guía. Entonces busque la guía y revise. Pues. Ya, sí salía. ¿La hicieron? Ya, es que la hizo. ¿Quién más la hizo? Ya. Ok, entonces, ¿me podrían decir qué es el modelo de Cloud Channel? Porque está directamente relacionado con esto. ¿Conocen el modelo de Cloud Channel? ¿Saben lo que es? No lo busquen en Google, ¿ya? Si es que hicieron la guía y lo buscaron o encontraron sistemas de comunicación y lo vieron, podrían responder, pero si lo están buscando ahora, como que no me sirve de mucho, ¿ya? Ya, ok, por ahí va. Emisor, señal, mensaje, receptor. Entonces, partamos por la base. ¿Cuáles serían los 5 componentes básicos de un sistema de comunicación de datos? Un sistema de comunicación de información. Sí, te faltó eso. El medio. ¿Hay algún sinónimo para el medio? Dice los 5 componentes. Medio, vía, canal. Ok, entonces yo voy a cerrar esto porque no me interesa. Me interesa un poco este power que yo tenía, que era mío. Y nos vamos a saltar porque antes de ver codificación y todo eso, vamos a ver lo que es el modelo de Cloud Channel. Ya. ¿Qué tal? ¿Se ve? ¿Se ve bien? Ok. Entonces ya comenzando tenemos el modelo Cloud Channel. ¿Qué es lo primero que nos dice? Nos dice que es un sistema de comunicación, ¿sí? Tenemos distintos componentes, transmisor, canal, receptor, ¿ok? Información, que es el mensaje que queremos transmitir. Y por último, codificación. Entonces la idea es que nosotros seamos capaces de comprender. No. Es para que el mensaje se entienda. Y con otras razones también. Pero vamos a esto. Entonces yo le saqué un recorte y lo tengo de hecho acá en mi cosita de... ¿Puedo recortar? Bueno, en fin, no me interesa. El router cumple esas funciones, ¿no? ¿Las funciones de qué, señorita Helen? Codifica y descodifica el mensaje. No, el router hace mucho más que eso. El router hace muchas cosas. Muchas cosas ya que simplemente codificar y decodificar el mensaje. Entonces vamos a ver si esto está rayando. Sí, excelente. Yo necesito que ustedes quieran saber qué cosas hace el router. ¿Eso es lo que entiendo que están preguntando?
Ya, no les puedo responder hasta que no veamos el modelo el modelo OSI de las 7 capas, porque el router está inmerso en eso. ¿Saben lo que es inmerso? Sí, dije modelo OSI. El router es parte de un sistema de comunicación y cumple varias funciones, no necesariamente codificar. Una parte sí, una parte no, pero yo necesito que, a pesar de ser teórico, a pesar de ser algo básico, que comprendamos a cabalidad este modelo, y una vez que lo entendamos completamente, sí, seamos capaces de tomar esta información y extrapolar esta información. ¿Saben lo que significa extrapolar? No lo busquen en Google, solo díganme si lo saben, me dicen qué significa. Si no lo saben, me dicen que no, por favor, necesito participación, o si no la clase se va a volver fome. Aquí el punto no es solo estar con un PPT, el punto es que entendamos lo que estamos haciendo. ¿No saben qué significa? ¿Extraer o sacar una idea? No. Extrapolar significa lo siguiente. Yo sí lo puedo buscar en Google, aunque yo sí sé la definición. Extrapolar, significado de definición, ¿ya? Para que vean como la definición más formal. Aplicar una cosa conocida a otro dominio para extraer consecuencias e hipótesis. Es decir, comprender algo o aprender algo nuevo dentro de algo que ya nosotros entendemos y conocemos, y luego llevarlo a lo que debería ser, por ejemplo, comunicación de datos. Tenemos que entender a cabalidad lo que es la comunicación en sí, para poder llevar todo esto a una comunicación de datos a través de sistemas inteligentes, a través de sistemas de comunicación hechos para comunicar, no sé, computadores, PLCs, variadores de frecuencia, máquinas automatizadas, etcétera, redes en el fondo, ¿ok? Entonces, ¿se entendió lo que es extrapolar? Tratar de entender o comprender o aprender algo dentro de un dominio que nosotros manejamos y luego hacer como el equivalente dentro de la parte nueva o el dominio nuevo en donde queremos entender o aprender. Entonces, el ejemplo que vamos a utilizar es el ejemplo de la comunicación humana. Así de sencillo. Dentro de la comunicación humana, es decir, ustedes y yo, ¿existe emisor y receptor, o transmisor y receptor, que son sinónimos, o no? ¿Puede haber solo un transmisor? ¿O solo un receptor? No. ¿Por qué no? Suele haber un transmisor, pueden haber muchos receptores. Eso no fue lo que pregunté, Nicolás. Yo pregunté si en el ejemplo, en la comunicación humana o en el sistema de comunicación, puede haber solo un receptor o solo un emisor. No una pregunta capciosa, una pregunta derecha. No, Emilio. ¿Sabes por qué? Porque si solo hay un receptor o solo hay un emisor, así siendo bien tajante, es decir, si tengo un transmisor pero no existe un receptor, ¿es posible generar comunicación? Ya, y si tengo un receptor pero no tengo un transmisor, ¿es posible generar comunicación? No. ¿Me entendieron la idea? Bacán. Ya, ahora vamos a explorar, porque eso es lo básico. Ahora vamos a explorar la otra parte, porque para poder transmitir, ¿cierto? O emitir, lo que nosotros queremos hacer es mandar una información, ¿cierto? Un mensaje. Ese mensaje es enviado a través de un canal o un medio. Ya, entonces, en la comunicación humana, ¿qué tipo de canales o medios tenemos? El aire, ¿ya? ¿Por qué el aire? Si hablamos de cara a cara, el aire. Entonces estamos hablando del medio del aire junto con ondas mecánicas. Ondas mecánicas también puede ser conocido como vibraciones, a lo que nosotros llamamos sonido, ¿o no? Entonces aquí el medio forma parte de, una parte forma el aire y nos referimos al sonido. ¿Qué otro medio, qué otro canal tenemos en la comunicación humana? También existe comunicación por medio de lenguaje de señas. ¿Qué tipo de comunicación sería ese? Perdón, no qué tipo de comunicación, me equivoqué en la pregunta. ¿Qué canal o medio sería el cual utilizamos para la comunicación visual? Ya, ok, visual o la vista, da lo mismo, ¿cierto? Un medio visual. Y esto es transmitido a través de ¿qué medio? Medio físico corporal. En realidad, si incorporáramos... Ya, hay un tema ahí, porque si hiláramos fino con respecto al canal, cuando hablamos del sonido, tendríamos que incluir la boca, la lengua
y de hecho hasta el cerebro, porque es parte en donde se genera la información que queremos transmitir, pero la idea es hilar fino, pero en el canal y no en el emisor o el receptor, porque ¿para qué? Si ya entendemos esa parte. Estamos en el canal, concentrémonos en el canal. Medio visual, yo hago gestos, ¿cierto? Esto se refiere a gestos. Y estos gestos, y ojo, gestos no necesariamente es lenguaje de señas, porque el lenguaje de señas es un lenguaje, ¿ya? Que eso ya tiene que ver con otra parte. Visual, se transmite a través del aire, ¿no? Pero también se transmite a través del vacío. Y se están preguntando qué rayo está diciendo el profe, porque para poder tener visualidad, para poder ver los objetos, además de tener ojos, claramente necesitamos que tengamos ojos y nuestros ojos vean, sean capaces de llegar a nuestro cerebro, es que tenemos algo llamado luz, ¿o no? Luz. Y la luz puede ser una partícula, que no quiero entrar en ese detalle, pero es más conocido como onda electromagnética, ¿sí? Entonces, por medio del vacío, que es el canal, con la luz, que es lo que nos permite ver los objetos y a las personas que están haciendo estos gestos, o si es que nosotros estamos haciendo estos gestos, ¿cierto? Que nos permite finalmente poder tener el medio para poder comunicarnos. Y eso que no quise hilar tan fino. Aún así, no sé si se dan cuenta, encontramos varios conceptos importantes dentro de la comunicación. Y ojo, Sternman y muchas cosas más. Dense cuenta que lo que estamos haciendo nosotros es extrapolar todo esto finalmente hacia después, cuando tengamos la otra clase, la próxima semana, en el teórico, nos vamos a dar cuenta cómo es que esto se lleva a cabo ya no en la comunicación humana, sino que en la comunicación entre un computador y otro, o un computador y un PLC, o incluso entre la comunicación humana y un elemento mecánico, o un elemento eléctrico, electrónico, etcétera. Pero si no somos capaces de identificar el canal o el medio, no somos capaces de identificar cuál es el emisor, cuál es el receptor dentro de algo tan básico que es la comunicación humana, ¿ustedes creen que después van a entender lo que yo les voy a tratar de explicar o lo que vamos a tratar de hacer cuando estemos viendo que estamos tratando de comunicar? ¿Ustedes entienden el por qué existe un ramo, existe una asignatura completa dedicada a la comunicación? ¿Me pueden decir cuál es su idea o qué piensan del por qué existe una asignatura dedicada completamente a la comunicación? Para tener una comunicación efectiva, obvio, todo el rato, ¿ya? ¿Y el resto? ¿Qué otra opinión tiene? Vamos haciéndolo dinámico. En todo caso, el micrófono lo tiene activado. Si alguien no quiere hablar, o sea, no quiere escribir y me quiere hablar, levanta la mano o pide la palabra simplemente, porque es un tema amplio y hay una carrera dedicada a eso, una carrera dedicada a comunicación. Sí, ya, pero ahí está hablando de redes de comunicación, tal como conformar redes. Acá estamos tratando de redes simples o sencillas, pero de comunicación al fin y al cabo entre los elementos que queremos comunicar, que no siempre son computadores, generalmente son computadores con máquinas en la industria. La comunicación lo es todo en una sociedad. Ya, excelente, ¿cómo se llama? Vamos hacia allá, Cristian, tranquilo. La comunicación lo es todo en una sociedad, sí. Pero no solo eso, no quiero que se abstraiga tanto en cuanto a si es filosófico, ¿no? Pero por una razón muy específica. Puede ser, si yo quiero configurar un PLC o un sistema de comunicación entre un PLC y otro, o entre un PLC y el computador. ¿Saben lo que es un PLC, cierto? Ya están en ese ramo que es como una maquinita que hace cosas, ¿sí? Sí, bacán, ya. Entonces, si yo quiero comunicar entre un PLC y otro, si yo no comprendo bien todos los conceptos y todos los parámetros, o mejor dicho, todo lo que tengo que hacer para que exista comunicación y no considero cada uno de estos elementos, ¿va a existir una comunicación efectiva o no? No, porque se perdería demasiada info. ¿Ya? Eso quiere decir que los elementos, todos estos elementos son necesarios comprenderlos a cabalidad, ojo, comprenderlos a cabalidad y tenerlos presentes todo el tiempo de aquí, no solamente mientras hacen el ramo, sino que de aquí hasta que ustedes, de hecho, se mueran algún día, como todos, es que tienen que entender que esto es fundamental y esto les va a ayudar siempre a cachar o a entender dónde está la pifia si es que no estamos comunicando bien. Ok, entonces volviendo por último a la idea de por qué hay un ramo dedicado a esto, porque es complejo, porque el sistema de comunicación puede ser muy básico,
Puedo yo tratar de comunicar dos PLCs de una marca que se comunican de una forma muy básica, o dos PLCs que se comunican de una forma muy compleja, pero aún así, la configuración sea básica, la comunicación tiene que tener todos estos elementos, ¿se entiende? Y si uno de estos elementos no está funcionando, por muy básica que sea la comunicación, se jode. No llega el mensaje que quiere transmitir de aquí a acá. Y si no llega, ¿qué creen ustedes que pasa? ¿No pasa nada? No, pues se pierde el mensaje, pero ¿qué pasa si la comunicación pasa algo entre medio y el receptor no le llega la información que necesitamos? Es que ese es el error. Manda un mensaje que no se recibió. Ya, ok. Yo le estoy preguntando, ¿hay algo llamado? Esto es para que le tomen importancia. ¿No llegaría el mensaje o no sería ruido? ¿Ocurre una perturbación? No, yo no le estoy preguntando el por qué no llega, porque todavía no vamos para allá. Yo le estoy preguntando qué sucede si es que no llega el mensaje. Les voy a poner dos ejemplos. Si el mensaje o la información era algo que, por ejemplo, se puede pedir de nuevo, es decir, podemos volver a solicitar el mensaje, ¿ya? Eso quiere decir que el mensaje tal vez tiene cierta importancia, ¿ya? Pero no pasa nada si es que el mensaje no llegó o llegó corrupto. Corrupto quiere decir que no llegó completamente como debería. Pero, ¿qué otro aspecto hay con respecto al mensaje? Que si el mensaje no llega, ¿qué pasa con respecto a la importancia? ¿Ya? Ahí estamos hablando de solicitarlo de nuevo. ¿Ya? ¿Ya? Pero, ¿qué pasa si el mensaje que queremos nosotros comunicar es algo importante? O sea, el mensaje tiene un nivel de importancia. Si ven que a veces escribo de atrás para adelante o de adelante para atrás, no es porque sea desordenado en el fondo, es porque tengo un poco de dislexia. De hecho, a veces escribo una letra antes que la otra. Importancia. ¿Qué pasa si el nivel de importancia del mensaje es grande? Les voy a dar un ejemplo. Tenemos que apretar un botón para parar una máquina, ¿ok? Ese botón le da una señal eléctrica a un PLC y ese PLC va a parar una máquina que en este momento está a punto de cortar en dos a una persona. Sí, suena fuerte y todo lo que ustedes quieran, pero esas cosas pasan en la industria, son accidentes laborales. Bueno, algunos puede que les pase algo menor o algo mayor como la muerte, pero en este caso yo no estoy hablando nada, yo simplemente estoy apretando un botón, pero estoy generando comunicación, porque mi acto de apretar el botón en el fondo es comunicación. Eso genera una señal eléctrica hacia el PLC y el PLC le comunica a quién, por ejemplo, a la máquina que debe detenerse, que debe pausarse o tal vez detenerse, dependiendo de, claro, el actuador. Si el nivel de importancia es tal que el mensaje debe llegar fidedignamente hacia el receptor porque hay una consecuencia de eso, ¿se entienden? Entonces el nivel de importancia es alto. Sí, es igual. El nivel de importancia es alto. Les voy a... Sobre el mismo ejemplo. ¿Qué pasa? Que del botón que yo estaba presionando o que presioné para poder parar la máquina que estaba a punto de cortar a la persona en dos, si tiene un cable que no está haciendo contacto, que un cable que se soldó porque en realidad la máquina lleva como 5 años y nunca le han hecho mantención o la mantención es casi visual y nunca se dieron cuenta que había un cable que estaba medio cortado. ¿Va a llegar? ¿Está fallando del medio del canal? Sí, estamos claros. Pero mi pregunta es, ¿va a llegar el mensaje al receptor? No va a llegar nunca. ¿Se muere o no se muere la persona? Este es un ejemplo crítico, ¿ok? Pero podemos llevar esto a miles de ejemplos. Y al llevar esto a miles de ejemplos, de hecho, partimos de la comunicación humana y ya de alguna forma, a pesar de que vamos a seguir con la comunicación humana hasta terminar la clase de hoy, ya de alguna forma, no sé si se dan cuenta, estoy inconscientemente con ustedes extrapolando, que es la palabra que definimos al inicio, la idea de comunicación ya hacia un medio industrial o hacia un medio que no es necesariamente comunicación directamente humana. ¿Me entienden o no? De forma inconsciente ya estamos extrapolando la idea. De hecho, esto es más interesante que una clase de expresión oral escrita, que al menos uno puede aplicarlo, lo entiende. No es algo que, claro, más entretenido que el lenguaje. No es algo que simplemente quede así porque sí. Aquí hay un nivel de importancia. ¿Por qué un nivel de importancia? ¿Por qué? Porque existe algo llamado consecuencias. Un momento, tengo una duda. Está bien escrito, por un momento dudé que se escribiera con C al final. Algo llamado consecuencia, ¿cierto? Entonces, si existe una consecuencia importante, puede matar a la persona, en el caso en el que yo estaba poniendo, pero también puede no necesariamente matar a una persona, puede haber una consecuencia de que pueden haber miles de problemas entre medio, puede que el botón siempre estuvo bueno, pero el PLC tenía la entrada quemada, es decir, la parte en donde iba conectada al botón, la entrada estaba quemada. Tampoco la información termina llegando hacia donde tenía que llegar, o la salida estaba quemada.
o el transmisor que tomaba la información desde el PLC hasta el actuador, que era la máquina misma, tenía un problema. Entonces cualquiera, en toda esa cadena gigante en donde podemos hilar finamente, es que tiene que cumplirse que todo esté bien, todo, absolutamente todo esté bien para que la comunicación sea efectiva. Ahora se dan cuenta por qué existe un ramo, una asignatura dedicada a las redes de comunicaciones industriales, o sea, de la importancia, porque a pesar de que sea algo tan sencillo, tal vez como dos personas comunicándose, si algo falla dentro de este sistema de comunicación, algo en lo más mínimo, el mensaje no llega. A veces lo sencillo causa lo más grave, exacto. En el ejemplo yo daba que una persona moría, pero puede pasar muchas otras cosas. Tal vez la máquina no iba a matar a una persona, sino que la máquina es una simple cortadora o enrolladora de un material, de cartón, no sé. ¿Y qué va a pasar? Si el mensaje o no está llegando bien, o si los parámetros que yo ingresé en el PLC no se actualizaron de la forma correcta. Va a pasar que el material, la máquina va a empezar a enrollar de otra forma o no va a enrollar como se necesita y voy a terminar perdiendo material, el producto se va a ver afectado. Entonces es importante que la comunicación esté filete. Si la comunicación no está filete, tenemos problemas. Y ahí es donde entra nuestra pega. Ya vamos a seguir con esto. Transmisor receptor ya sabemos que somos nosotros mismos. Ya definimos el canal o el medio, ¿cierto? Dentro de la comunicación humana. Y ahora vamos a ver algo tan importante que tiene que ver con la información, ¿ya? Y tiene que ver con la codificación. Ya, yo quiero transmitir información. Por más que yo quiera creer que no, esa información sí o sí de alguna forma está codificada. Ya, primero esa información tiene que poseer, voy aquí a cambiar el color. Esa información tiene que poseer algo llamado lenguaje, ¿o no? Que en el caso de los humanos, ¿qué tipos de lenguajes tenemos? De hecho, asociando a esto mismo que acabamos de hablar, tenemos un lenguaje de tipo visual, de hecho visual o kinestésico, tenemos un lenguaje de tipo auditivo, claro, verbal y no verbal, ¿sí? Sí, y hay distintas formas de comunicar, ¿ya? Pero necesitamos esto, lenguaje. Sin el lenguaje no podríamos transmitir información. Necesitamos un lenguaje. Ahora, dentro del concepto de lenguaje viene otra parte que está íntimamente ligada con esto, que es el concepto de codificación. ¿Ya? Ahí ustedes hablaron de verbal, no verbal, kinésico, ¿sí? El braille o por medio escrito, que sería parte de lo visual, porque los gestos no es la única forma de lenguaje no verbal. También tenemos dentro de lo visual gestos o texto, ¿cierto? O símbolos. Ya, pero ahora vamos a la parte de la codificación. ¿Qué tiene que ver la codificación? ¿Qué es en el fondo la codificación? Lo que nosotros conocemos como idioma, ¿ok? El idioma es el código en el fondo en el cual tanto el emisor como el receptor deben comprender. El emisor y el receptor deben comprender. ¿Qué pasa si yo creo mi propio código? Ejemplo, ¿qué pasa si yo creo mi propio código? Mi propio código. ¿Qué sucede si yo emito un mensaje en este código? Es posible, y es muy posible, es que la encriptación es parte de codificar, por si acaso. Si creo mi propio código, el decodificador lo va a leer, pero no lo va a entender. Es distinto leer algo a entender algo, porque tú puedes estar leyendo algo de, no sé, de biología o algo de astronomía perfectamente y no entenderlo, incluso si está en tu idioma. Debería enseñarle el código que creó al receptor, puede ser exacto. Yo, siendo el emisor, creé mi propio código. Entonces, sucede que, bueno, ahí tenemos el canal, el receptor que tiene su decodificador, tiene que conocer el código, ¿ya? ¿Por qué? Porque su misión es transcribir o transformar el mensaje que estamos enviando para que el receptor sea capaz de comprenderlo completamente, ¿sí? Y ahí acabamos de definir en el fondo lo que es código, lo que es codificación y decodificación, independiente de que después vamos a hablar de los tipos de codificación y bla bla bla, ¿ya? Dentro del canal del medio, ya, esto un poquito alejado del ejemplo de la comunicación humana, que lo vamos a poner como paréntesis, lo voy a escribir con verdecito para que se den cuenta y esto no se les olvide. Existe tanto en el emisor, en el decodificador, en el canal, en el otro deco, que es el codificador y el decodificador, ¿ya? Y finalmente el receptor. Tiene que existir algo llamado configuración correcta. Acá mejor. Correcto. Ya, esto está un poco más ligado con las máquinas o con los sistemas de comunicación. ¿Y qué tiene que ver con lo siguiente?
¿Qué pasa si yo dijimos que una forma de codificación es el idioma, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa si yo hablo español, pero le estoy hablando a otro ser humano, pero ese otro ser humano habla inglés? Si él no sabe español, ¿me va a entender? Si le escribo en español, ¿me va a entender? De hecho, la única probabilidad de que me entienda algo de lo que quiero decir es casi con los gestos, porque es algo un poquito más transversal o universal, pero muy entre comillas, es decir, gestos como muy básicos de los básicos, pero la probabilidad de que me entienda es muy claro, que sepa español es lo más eficiente. Entonces, aquí viene el tema de la configuración correcta. ¿Por qué? Esto asociado a las máquinas o a los PLC o a los computadores. Si yo a este codificador le puse J1 como un tipo de codificación y a este decodificador le puse J2, que la diferencia puede ser que no sea casi nada, ¿ya? Pero ¿ustedes creen que el receptor va a entender el mensaje? ¿O le va a llegar una versión un poco rara del mensaje o tal vez un poco harto rara del mensaje? Pero de que le va a llegar algo. Solo que le va a llegar una información que no es la inicial, no es la versión completa o no es la versión original, ¿sí? Entonces pasa mucho que cuando configuramos PLCs, siempre suele pasar que uno está configurando los parámetros del PLC, porque aquí es donde en realidad se configuran los parámetros del PLC o los parámetros del computador, es decir, si está en ASCII, RTU, si está en 7 bits o no, y más adelante vamos a hablar de eso, y a este le ponen cualquier cosa, ASCII, RTU, toda la cosa, pero si acá dice ASCII, RTU, 1 bit, acá también te que decir ASCII, RTU, 1 bit, porque si no la comunicación no se va a ejecutar, o se va a ejecutar de una forma errónea, porque tienen que hablar lo mismo, al menos tienen que hablar el mismo código, ¿se entendió? ¿Por qué yo insisto en esto? Por eso se debe haber un protocolo general. Y por eso existen protocolos, pero es algo que vamos a ver más adelante, cuando estemos ya hablando de comunicación industrial o comunicación entre máquinas. Que tranquilo, si yo no me voy a dar 1000 vueltas para llegar a eso. Ya. Lo último que tenemos dentro del canal de la información, y que lo hemos mencionado de forma casi implícita, ¿cierto? Es las perturbaciones. Perturbaciones, que existen varios tipos, de hecho, de perturbaciones. Varios tipos de perturbaciones. No las voy a definir por ahora porque no es lo que... No es el punto. Deterioro de la comunicación. Es que tenía una imagen, pero parece que no está dentro de estos PPT en específico. Y yo tengo varias versiones de ese mismo PPT. Pero existen varias formas de perturbaciones, distorsión, ruido, ya que eso se puede generar tanto en el canal como en el codificador, e incluso en el transmisor. ¿Ustedes creen que se puede generar una perturbación en el transmisor? A ver, ¿por qué sí y por qué no? El transmisor es nuestro cerebro, ¿cierto? Claro, si no expreso bien el mensaje, hay un problema. Por ejemplo, si yo no redacto bien un texto, hay una probabilidad de que la persona que lo va a leer igual no lo entienda, o no lo entienda como debería entenderlo. Ahí no solo hay un tema de percepción, sino que otras cosas entre medio. En el ser humano y en la comunicación humana, el transmisor, el codificador y el canal casi, una parte del canal, está casi todo unido o mezclado dentro de una serie o conjunto de cosas. Por ejemplo, si yo estoy hablando, como estoy hablando con ustedes, está mi cerebro, ¿cierto? A través de mis neuronas, generando palabras que se están transmitiendo hacia mis cuerdas vocales. De mis cuerdas vocales está saliendo sonido, con mi lengua, mi boca, mis dientes, mis labios, y eso se transforma en ondas de sonido, y esas ondas de sonido le llegan a través de un micrófono, o no estoy usando un micrófono. Un micrófono que probablemente dentro tiene un mini parlante o tiene un dispositivo electrónico capaz de captar esas ondas mecánicas a través de las vibraciones, ¿cierto? Porque vibra, eso lo transforma en una señal eléctrica que llega al computador, y del computador es transmitido hacia ustedes. No vamos a entrar en más detalle, pero no sé si se dan cuenta de todas las cosas que nombré, y solamente estoy en esta parte, así, ¿sí? Ya, entonces como para darle un cierre a este aspecto, ¿ok? Entonces, finalmente, ¿qué sucede? Si, por ejemplo, yo me saqué una muela y tengo la mitad de la cara anestesiada, no voy a poder hablar bien, ¿cierto? Si la persona que me conoce me está escuchando, hay una probabilidad de que me entienda, porque me conoce y sabe cómo hablo, cómo modulo, cómo gesticulo, me puede hasta leer los labios, incluso. Esa persona, por ejemplo, es mi señora, pero si es una persona totalmente desconocida, ¿me va a entender lo que quiero decir? Suponiendo que alguien que no lee bueno, y aunque leyera los labios, si tengo la cara media anestesiada, voy a estar hablando medio así que como que igual no me va a poder leer mucho los labios, así que se entiende, ¿no? ¿Por ahí nomás se va a entender o por ahí nomás se entiende? Que eso no me quedó claro. Ah, eso, gracias. O si no para explicarte de nuevo. Entonces, eso.
Finalmente llegamos a que son todos importantes estos elementos dentro de la comunicación, más allá de haber hecho o no haber hecho la guía, porque yo les puedo dar una lista de elementos. O sea, cabros, estudian una lista de conceptos y elementos y ustedes van a hacer la guía y lo van a llenar y lo van a copy-paste o lo van a buscar en internet, van a tratar de entender un poco y ya y lo van a transcribir, pero este es el pilar. De aquí partimos todo el ramo, ¿ok? Si tienen claro esto, después van a tener clarísimo que para terminar, de hecho, la clase, les comento, si tengo dos PLCs que están bien configurados para comunicarse, ¿ok? Están bien configurados, es decir, la IP, si es que estamos por Ethernet, está bien configurada, todo está bien configurado, pero el mensaje no está llegando. ¿Qué tengo que hacer entonces? Empezar a pensar dónde está la falla, porque en el fondo esa es nuestra pega, no solo configurar, sino que poder identificar, en caso de haber una falla, dónde está la falla. La falla puede estar en el codificador, si es que somos capaces de acceder al codificador. La falla puede estar en el canal, y el canal puede ser simplemente el cable que está uniendo un PLC con el otro, es decir, hay un pin cortado, un pin que no está haciendo contacto, whatever. Puede ser que el transmisor, nunca yo le activé el botoncito que tenía que activarse para que hiciera envío de la información, ¿me entienden? Entonces, ustedes tienen que ser capaces de considerar todos esos factores, que son estos mismos factores, dentro de la comunicación de las máquinas, dentro de la comunicación de los PLCs, dentro de la comunicación de los computadores con los PLCs, descartar todo, desde las configuraciones o las codificaciones, del funcionamiento correcto del transmisor, del receptor, del canal, el medio, si es que existe alguna perturbación, un ruido, etcétera. ¿Se entendió entonces lo que vimos hoy? Ya, con esto entonces nosotros vamos a cerrar la clase de hoy. Y la idea es que después, cuando empecemos a ver codificación, en tipos de codificación, empecemos a ver elementos que están dentro de ellos y toda la cosa, ya sea entretenido o sea latero, es por algo, es porque tenemos que saber y conocer todo ese tipo de cosas, ¿sí? Pero también es porque en algún momento vamos a tener que, si en algún momento volvemos a clases presenciales, vamos a tener que sí o sí configurar ciertos elementos, o si es que tenemos que simular a través de algún simulador, vamos a tener que configurar el simulador de forma correcta para que simule la comunicación. Entonces ahí en eso, cuando la cosa no esté funcionando, cuando la cosa no esté comunicando, tenemos que pensar en todos los posibles fallos que existan en la comunicación. Si usted no está claro con estos conceptos, no va a ser un buen técnico, ¿ok? Tal cual como un buen ingeniero. Tal cual como puede aplicar esto en comunicación, como lo puede aplicar también en un sistema eléctrico normal de una casa, de por qué pasa lo que pasa, pero es porque usted tiene una buena base de lo básico, de lo fundamental, de lo que está aplicando. Así que eso, chicos,